El trueno estalló sobre el cielo, reflejando el caos que rugía en el corazón de Neera Wexley, mientras huía por las calles embarradas de Taylorsville, territorio de Wyoming, 1878. Su vestido de novia, antes impecable, ahora estaba empapado y con el encaje rasgado y cubierto de barro. Apretaba contra su pecho una pequeña bolsa con las pocas cosas que había logrado reunir. Cada gota que golpeaba su rostro se mezclaba con las lágrimas. Ya no podía distinguir la lluvia de su propio llanto. El dolor en las costillas, donde la bota de Rook Madren había impactado horas antes, latía con cada respiración entrecortada, pero siguió corriendo, consciente de que detenerse significaba volver a una vida donde los moretones bajo el encaje serían solo el comienzo. Jamás imaginó escapar de su propia boda, mucho menos bajo una tormenta primaveral. Hija del banquero de Taylorsville, Neera había sido educada para ser correcta, obediente, y en última instancia, la esposa perfecta del soltero más codiciado del pueblo. Rook Madren había parecido encantador al principio, con sus conexiones con el ferrocarril y sus promesas de prosperidad para todos. Pero tras las puertas cerradas, aquel encanto se desmoronaba como una máscara, dejando ver la crueldad sin límites del hombre. Ese mismo día, cuando él la sorprendió escribiendo una carta a su prima en Denver, su furia se desató. Los moretones que cubrían su torso y sus brazos quedaron ocultos bajo el encaje fino del vestido. Secretos tan oscuros como el miedo que la empujaba a huir. No quería casarse con él. La lluvia arreció cuando Neera dobló la esquina del salón y se dirigió, por puro instinto, hacia las afueras del pueblo. Los gritos de los hombres detrás de ella, los padrinos de Rook, sin duda, la obligaron a avanzar, aunque cada paso le dolía como una cuchillada. No tenía a dónde ir, ni un plan, más allá de escapar. Su padre, Corbin Bale, jamás se enfrentaría a Rook. El trato con el ferrocarril era demasiado valioso. Su madre, Cilla Wren, débil y obsesionada con las apariencias, se desmayaría ante el escándalo. No había refugio en Taylorsville para una novia fugitiva. Las luces del pueblo se desvanecieron detrás de ella mientras se internaba en la pradera abierta. La noche caía, la tormenta no cedía, y Neera sabía bien los peligros del campo. Lobos, bandidos, o simplemente el frío implacable podían reclamar su vida antes del amanecer. Aún así, cualquiera de esos destinos le parecía más misericordioso que volver a los brazos de Rook. El camino se volvió resbaladizo y, al tropezar con una raíz, cayó con fuerza. Un grito escapó de su garganta al sentir el golpe sobre sus costillas lastimadas. Se incorporó con dificultad, y entonces vio una luz distante, una linterna que se balanceaba en la oscuridad. El miedo le cerró la garganta. La habían encontrado. Pero al acercarse, la figura no era la de su prometido ni la de sus hombres, sino la de un jinete solitario. El hombre llevaba un sombrero de ala ancha, el cuello del abrigo levantado contra la lluvia. Detuvo su caballo a unos metros de ella. «Señora, ¿está bien?», preguntó, su voz grave pero serena, llevada por el viento. Neera intentó retroceder, pero las piernas la traicionaron y cayó de rodillas. El desconocido desmontó con un solo movimiento fluido, acercándose despacio, como si temiera asustar a un animal herido. «No voy a hacerle daño», dijo, alzando la linterna. A la luz amarillenta, Neera distinguió un rostro curtido por el sol, unos ojos amables del color del cielo en verano, y una mandíbula firme suavizada por la preocupación. «Mi nombre es Tavian Holt», continuó él. «Tengo un rancho a unas millas al este. No debería estar sola en esta tormenta». Neera apretó su bolso con fuerza. «No puedo volver al pueblo», susurró. «Se lo ruego, si tiene algo de piedad. No me lleve de regreso». Tavian acercó un poco más la linterna y su expresión cambió al notar el estado del vestido, los signos inconfundibles de una novia, y bajo el encaje transparente por la lluvia, las sombras de los moretones. «¿Alguien le hizo esto?», preguntó, aunque la respuesta era evidente.
Ella solo asintió, con lágrimas nuevas mezclándose con la lluvia. Tavian apretó la mandíbula, miró hacia el pueblo y luego a la mujer temblorosa frente a él. Tomó una decisión. Se quitó el abrigo y lo colocó sobre sus hombros. Mi rancho es seguro, cálido y seco. Estará a salvo allí hasta que decida qué hacer, sin preguntas. Nira dudó. No sabía nada de aquel hombre, solo que no era Rook. Podía ser un peligro diferente, pero en sus ojos firmes no había amenaza, solo sinceridad. No tengo otro lugar, admitió. Tavian asintió. La ayudó a montar y luego subió detrás de ella. Mientras se alejaban de Taylorsville, Nira se aferró al pomo de la montura, consciente de la presencia sólida a su espalda, una presencia que no la aprisionaba, sino que la resguardaba. Por primera vez en horas, respiró sin miedo. La lluvia seguía golpeando con fuerza mientras Tavian guiaba el caballo por un sendero invisible para sus ojos. El abrigo la protegía un poco, pero estaba empapada y tiritando. Cada movimiento del animal le arrancaba un gemido de dolor en las costillas. «No falta mucho», dijo él, su aliento cálido rozando su oído. Justo más allá de aquella loma. Cumpliendo su palabra, al cruzar el pequeño cerro, apareció ante ellos una casa modesta pero sólida, con luz en las ventanas. Había un granero cercano y corrales detrás. Un perro comenzó a ladrar al verlos llegar. «Tranquila, es solo Tuff», explicó Tavian. «Parece fiero, pero es puro corazón». Descendió primero y extendió una mano para ayudarla. Nira intentó mantenerse en pie, pero las piernas se doblaron bajo ella. Tavian la sostuvo sin decir nada, mientras el perro, un mestizo de mirada viva, giraba alrededor curioso. «Vamos adentro», dijo el vaquero con voz amable. «Necesita calor y descanso». Así, bajo la tormenta, la novia fugitiva cruzó el umbral que cambiaría su destino. Las piernas de Nira Wexley casi cedieron de nuevo, pero Tavian Holt la sostuvo con facilidad, sin decir palabra. El perro, un mestizo de pelaje marrón y mirada vivaz, los rodeó olfateando con curiosidad, sus ladridos transformándose en gemidos inquisitivos. «Vamos adentro», dijo Tavian, guiándola hacia la casa. «Necesita calor y ropa seca». El interior del rancho era sencillo, pero limpio. Un fuego ardía bajo en la chimenea, y las lámparas de queroseno proyectaban una luz dorada sobre los muebles de madera rústica. Un edredón de colores vivos colgaba del respaldo de una mecedora, y el aire olía a café y a pino fresco. «Espere aquí», indicó Tavian, ayudándola a sentarse cerca del fuego. «Buscaré algo de ropa seca». Cuando la dejó sola unos instantes, Nira observó alrededor. No había rastro de presencia femenina más allá del edredón. Sobre la repisa, un retrato mostraba a un Tavian más joven junto a una pareja mayor, sus padres quizá, y otro donde vestía un uniforme militar. En el estante, libros de agricultura, ganadería, algunos poemas, Shakespeare gastado y una Biblia. Tavian regresó con una toalla y un montón de ropa. «Son mías», dijo. «Le quedarán grandes, pero están secas. Puede cambiarse detrás de esa mampara. Voy a preparar té». Nira murmuró un agradecimiento y se movió con dificultad tras el biombo. Quitarse el vestido empapado fue una tortura. Cada movimiento despertaba el dolor de sus costillas magulladas. Los moretones habían adquirido un tono púrpura profundo, extendiéndose por su piel pálida como tinta derramada. En los brazos quedaban las marcas de los dedos de Rook Madren, y un corte en la frente había secado la sangre. Se enfundó la camisa de franela y los pantalones de Tavian. Le quedaban grandes, pero eran cálidos y limpios. Arremangó las mangas, ajustó el cinturón de cuero y, respirando hondo, salió. Tavian tenía la espalda hacia ella, atendiendo una olla en el fogón. Había dejado su sombrero y abrigo a un lado. El cabello castaño, ligeramente húmedo, se rizaba en la nuca. Sus hombros anchos tensaban la tela de la camisa limpia. «Puse agua para el té», dijo sin mirarla. «Y me queda algo de estofado. Debe tener hambre».
Al oír la palabra comida, el estómago de Neera rugió traidoramente. No había probado bocado desde el desayuno, demasiado nerviosa por la boda. Gracias por todo esto, susurró. Tavian se giró, su mirada recorriendo su rostro. Sus ojos se detuvieron en el corte de la frente y una chispa de furia brilló en su expresión antes de que la ocultara con calma. Puede tomar lo que necesite, respondió señalando la mesa. Siéntese. El té estará listo enseguida. Neera obedeció con cautela, protegiendo aún su costado. Tuff, el perro, apoyó la cabeza en su rodilla, observándola con ternura. «¿Le gusta?», comentó Tavian mientras colocaba un plato humeante frente a ella. «Es buen juez de carácter». El estofado era sencillo, con carne y verduras en caldo espeso, pero olía a cielo. Neera no se dio cuenta de lo hambrienta que estaba hasta que probó el primer bocado. Comió con rapidez, avergonzada. Tavian se sentó frente a ella con su taza de té, observándola con serenidad. «No quiero entrometerme», dijo finalmente, «pero necesito saber si alguien va a venir a buscarla. Es por seguridad para ambos». Neera dejó la cuchara, el apetito desvaneciéndose. «Sí», admitió, «el hombre con quien iba a casarme hoy, Rook Madren. Es poderoso en Taylorsville. Tiene vínculos con el ferrocarril». Tavian asintió despacio. «He oído de él», respondió. «No me agrada, si le soy sincero». Su mirada bajó hacia las costillas que ella protegía inconscientemente. «Él le hizo eso, ¿verdad?». Neera cerró los ojos. La vergüenza le ardió en la piel. «Sí. No era la primera vez, pero sí la peor. No podía casarme con él. Corrí mientras la tormenta me cubría». Lo miró con miedo. «Vendrán por mí. Mi padre también. Todo el pueblo lo hará. No la encontrarán aquí», dijo Tavian con calma férrea. «Mi rancho está lejos y no trato con la gente de Taylorsville. Solo bajo a Sweetwater por provisiones. Pero acogerme podría traerle problemas. Rook no perdona». Tavian apretó los labios, firme. «Sé manejar los problemas, señorita». Entonces se dio cuenta de que no sabía su nombre. «Neera Wexley», respondió con un hilo de voz. «Mi padre es Corbin Ball, el banquero». El vaquero asintió lentamente. «Ya veo. La hija del banquero». «Pues bien, señorita Wexley, puede quedarse aquí cuanto necesite. Nadie la tocará mientras esté bajo mi techo». Las palabras simples le hicieron temblar el corazón. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien la protegió sin esperar nada a cambio? Su padre la había vendido a Rook, su madre le había pedido que callara, y ahora un extraño le ofrecía algo que ni el dinero ni el poder podían comprar. Seguridad. «Gracias, señor Holt», murmuró. «Llámeme Tavian», corrigió él suavemente, con una leve sonrisa. «La mayoría me llama Tavian», dijo él tomando el cuenco vacío. «Ahora parece que no puede ni mantenerse en pie. He preparado el dormitorio para usted. Yo dormiré en la silla, junto al fuego». Neera Wexley intentó protestar, pero Tavian Holt levantó una mano, deteniéndola. «He dormido en lugares peores durante la guerra. Esa silla estará bien». Señaló una puerta junto a la estancia principal. «Hay agua limpia en el lavabo, por si quiere asearse. Si necesita algo en la noche, no dude en llamarme». El cansancio la golpeó como una ola. Todo, el miedo, el dolor físico, la tormenta, la huida, cayó sobre ella a la vez. Agradecida, asintió y se dirigió al pequeño dormitorio. Era sencillo y ordenado, con una cama cubierta por una colcha colorida, una cómoda y un cuenco de agua fresca, tal como él había prometido. Neera se lavó el rostro y las manos. El agua fría calmó su piel ardiente. Soltó los alfileres del cabello, dejando que cayera en ondas húmedas por su espalda. Cuando se recostó, la cama le pareció una nube. Su último pensamiento antes de quedarse dormida fue que, por primera vez en meses, no temía al amanecer.
Cuando despertó, la luz del sol se filtraba entre las cortinas. Por un instante no supo dónde estaba. Cada músculo le dolía. Luego los recuerdos volvieron. La furia de Rook Madren, la huida desesperada, la bondad del extraño que la había rescatado. Se incorporó con cuidado, gimiendo al sentir la punzada en las costillas. La tormenta había pasado, dejando un cielo azul brillante. Los sonidos del rancho llenaban el aire. El canto de un gallo, el mugido lejano del ganado, el ritmo seco de un hacha partiendo leña. Cerca de la ventana, su vestido de novia colgaba limpio y casi seco. Tavian debía haberlo lavado mientras ella dormía. No pudo soportar la idea de ponérselo otra vez. Así que se quedó con la ropa prestada, remangando las mangas y dobladillos antes de salir. La sala principal estaba vacía, pero en el fogón humeaba una cafetera y sobre la mesa, un plato de panecillos cubierto con un paño. Junto a la cafetera había una nota escrita con letra firme y varonil. «Señorita Wexley, sírvase el desayuno. Estoy atendiendo las tareas en el granero». Tavian. Nira se sirvió café y tomó un panecillo. El hambre regresó con fuerza. Comió de pie, mirando por la ventana cómo Tavian Holt cruzaba entre el granero y el corral, conduciendo un imponente caballo alazán. Incluso desde esa distancia podía ver la naturalidad con la que manejaba al animal. Después de desayunar, lavó sus platos y, casi por impulso, decidió ayudar. No era gran cocinera. En la casa de los Vales siempre hubo sirvientes, pero al menos podía ordenar. Barrió el suelo, enderezó la colcha de la mecedora y acomodó los utensilios sobre el aparador. Estaba pensando qué más hacer cuando la puerta se abrió y Tavian entró. Se quitó el sombrero, el cabello húmedo por el sudor, y la saludó con un leve gesto. «¿Ya está despierta? ¿Se siente mejor?» «Sí, muchas gracias», respondió Nira. «Pero he abusado bastante de su hospitalidad. Debería hacer planes para marcharme». Tavian colgó el sombrero en el gancho. «No hay prisa. Puede quedarse hasta que se recupere del todo». Sus ojos se detuvieron en el modo en que ella protegía su costado. «Esas costillas necesitan tiempo». Nira bajó la mirada sonrojada. «No puedo esconderme aquí para siempre. Rook no dejará de buscarme». «¿Y a dónde iría?», preguntó Tavian, sin tono de reproche, solo práctico. Nira había pensado en eso toda la mañana. «Tengo una prima en Denver, Lyra Dine. Tal vez me reciba, pero tendría que avisarle antes. Voy a Sweetwater una vez por semana a comprar provisiones», dijo él. «Podría enviar su carta desde allí. Nadie la relacionará conmigo». Sirvió café para sí mismo y añadió, pensativo: «Pero eso no resuelve el problema inmediato. Rook y su padre tendrán hombres vigilando las diligencias y las estaciones de tren. Aunque su prima le mande dinero, llegar a Denver no será sencillo». Nira se dejó caer en una silla, el peso de su situación volviendo a oprimirle el pecho. «He arruinado todo», susurró. Tavian se sentó frente a ella, con el ceño fruncido. «No, señorita Wexley. Quien causó el desastre fue el hombre que creyó tener derecho a lastimarla. Usted ha tenido más valor del que imagina». Ella lo miró sorprendida por el respeto sincero en su voz. Ningún hombre, ni siquiera su padre, la había tratado así. «Llámeme Nira», dijo suavemente. «¿Y?» «Gracias por decir eso. Pocos lo verían de ese modo». Tavian sonrió apenas. La mayoría solo ve lo que le conviene. Luego añadió con serenidad: «Pero aquí, bajo este techo, nadie volverá a hacerle daño». Tavian Holt tomó un sorbo de su café, pensativo. «Voy a revisar unas cercas que se soltaron», dijo. «Si quiere descansar, hágalo, o puede leer. Hay libros en ese estante». Nira Wexley miró alrededor de la casa ordenada. «En realidad, me gustaría ayudar de alguna manera. No quiero quedarme aquí sin hacer nada. No soy buena cocinando, pero puedo aprender. O quizá haya algo que remendar». Tavian la miró sorprendido. «No tiene que hacerlo». «Quiero hacerlo», lo interrumpió ella con suavidad.
Necesito sentirme útil. Ya pasé demasiado tiempo siendo solo adorno. Una leve sonrisa curvó los labios del vaquero. ¿Está bien? Hay unas camisas que necesitan costura, y si se anima a cocinar, no pienso quejarme por una comida que no tenga que preparar yo mismo. Terminó su café y añadió: pero no se exija demasiado. Sus costillas aún están frágiles. Cuando Tavian regresó al trabajo, Nira encontró la cesta de costura. Dentro había camisas con mangas rasgadas, calcetines con agujeros y botones sueltos. Se sentó en la mecedora junto a la ventana, donde entraba buena luz, y comenzó a coser. Mientras movía la aguja, pensó en lo extraña que se había vuelto su vida. Apenas ayer se preparaba para convertirse en la esposa de Rook Madren, resignada a una existencia silenciosa tras una fachada de lujo. Ahora estaba escondida en un rancho lejano, remendando la ropa de un hombre casi desconocido. Y aún así, por primera vez en mucho tiempo, sentía paz. Allí no había juicios ni apariencias que mantener. Tavian no le pedía nada, salvo que sanara. Al mediodía terminó con la costura y decidió intentar preparar algo. En la despensa encontró harina, frijoles, arroz, azúcar y conservas. En la caja fría, un poco de leche, huevos y tocino. Halló un libro de cocina y eligió una receta sencilla: sopa de frijoles con tocino. Tan concentrada estaba en su tarea que no escuchó la puerta abrirse hasta oír su voz detrás de ella. «Eso huele prometedor», comentó Tavian, haciéndola sobresaltarse. «Espero que sepa tan bien como huele», dijo ella, girando con la cuchara de madera en la mano. «Es mi primer intento». Él sonrió mientras se lavaba las manos en el lavabo. «Seguro estará excelente. Mejor que lo que suelo cocinar, sin duda». Comieron juntos. Nira se sentía nerviosa por el resultado, pero Tavian repitió 2 veces, asegurando que estaba deliciosa. Su elogio genuino le encendió las mejillas. «¿Dónde aprendió a cocinar?», preguntó ella, curiosa. «Mi madre me enseñó lo básico antes de morir», respondió él. «Luego, en el ejército, aprendí a preparar algo con lo que hubiera a mano. Desde entonces, he estado solo. La práctica hace al maestro». Rompió un pedazo de pan y la miró. «¿Y usted? ¿Qué enseña la vida de una hija de banquero en Taylorsville?». Nira soltó una risa breve. «A servir té sin derramarlo, a tocar el piano decentemente y a mantener conversaciones sin decir nada que importe. Nada muy útil para la vida real». «Pues aquí está, cocinando y cosiendo. Eso suena bastante práctico», observó Tavian. «Quizá», concedió Nira, «aunque sospecho que me queda mucho por aprender si quiero ganarme la vida por mí misma». Él la contempló con una mezcla de respeto y curiosidad. «¿Puedo preguntarle cómo terminó comprometida con Rook Madren? Lo he visto en el pueblo, y no parece el tipo de hombre que combine con usted». Los dedos de Nira se tensaron alrededor de la cuchara. «Fue decisión de mi padre, Corbin Vale». El ferrocarril significaba negocios para el banco, y para una mujer de 22 años sin talentos útiles, casarse con un hombre rico se considera un logro. Nadie me preguntó si lo deseaba. «¿Y las marcas?», preguntó Tavian con voz baja. ¿Su padre sabía? Nira bajó la mirada al cuenco. «Intenté decírselo una vez, después de que Rook me golpeara durante el compromiso. Me dijo que debía haberlo provocado, que tenía que aprender a ser una esposa complaciente». Alzó la vista, los ojos húmedos. «Ayer no fue la primera vez, pero sí la peor. Encontró una carta que escribía a Lyra Dine, mi prima. Dijo que lo traicionaba, que lo ridiculizaba. Me juró que, una vez casados, me enseñaría respeto a la fuerza». Tavian apretó la mandíbula, la ira contenida en cada músculo. Ningún hombre tiene derecho a levantarle la mano a una mujer. Jamás. Su tono era sereno, pero la rabia se percibía debajo. Hizo bien en huir. Aunque eso signifique no poder volver, convertirme en la novia fugitiva de la que todos se burlarán. «Mejor eso», replicó él con firmeza, «que ser la esposa que huyó de su propia tumba».
Sus palabras la dejaron callada. Había en ellas una verdad áspera, nacida de experiencia. Nira quiso preguntar de qué heridas hablaba él, pero en ese momento Toph ladró afuera, advirtiendo de algo. Tavian se puso de pie de inmediato y fue hacia la ventana. Su expresión se ensombreció. «¡Jinetes! 3 de ellos», dijo con calma tensa. Giró hacia Nira, su voz baja pero decidida. «Prepárese. No vienen de visita. Tome sus cosas y métase en el sótano, rápido. Hay una puerta bajo el piso de la despensa. Quédese allí hasta que yo vaya por usted. Pase lo que pase», ordenó Tavian Holt, su voz baja pero firme. El miedo apretó el pecho de Nira Wexley mientras tomaba su pequeño bolso y corría hacia la despensa. Tavian levantó la trampilla del suelo, revelando un pequeño sótano de tierra donde se guardaban verduras y conservas. «No dejaré que la encuentren», le prometió, con los ojos encendidos en la penumbra. «Confíe en mí». Nira asintió y bajó por la escalera hacia la oscuridad fría. Escuchó el golpe de la trampilla al cerrarse y el ruido de algo pesado arrastrándose sobre ella para ocultarla mejor. Desde abajo, distinguía las voces apagadas de Tavian saludando a los visitantes. Su corazón golpeaba con fuerza mientras intentaba entender las palabras. ¿Sería Rook Madren? ¿La habría seguido hasta allí? Las voces se elevaron. La discusión se tornó áspera. Escuchó el sonido de un forcejeo, luego un golpe seco. Nira se tapó la boca con ambas manos para no gritar. Pasaron unos minutos eternos antes de que se oyera el galope de caballos alejándose. El silencio regresó. Nira permaneció inmóvil, temiendo que aún rondaran cerca, hasta que la trampilla se abrió y la luz volvió a colarse. El rostro de Tavian apareció, con un moretón nuevo marcando su pómulo. «Ya puede salir», dijo extendiendo la mano. «Se han ido». De vuelta en la cocina, Nira no pudo apartar la mirada de la herida en su rostro. «Está lastimado», susurró, empapando un paño con agua fría. ¿Fue él? ¿Fue Rook? Tavian negó con la cabeza, dejando que ella le limpiara la piel. No, solo unos hombres del pueblo. Decían buscar a una novia fugitiva. Ofrecían recompensa por información. Esbozó una sonrisa sin humor. Les dije que no había salido del rancho en días. No les gustó mi respuesta. Le golpearon por mi culpa, murmuró Nira, apenada. Me golpearon porque son de esos que creen que el dinero les da derecho a mandar, corrigió Tavian. No por usted, pero volverán. Tal vez con más hombres, quizás con Rook mismo, dijo ella cruzándose de brazos, estremecida. Debería irme. No quiero traerle peligro. Tavian le tomó el brazo con suavidad. Escúcheme, Nira. No tienen pruebas. Solo siguen rumores, revisando cada rancho apartado. No volverán pronto. Su voz bajó, templada. Y aunque regresen, no permitiré que la lastimen, se lo prometo. La intensidad en sus ojos la dejó sin aliento. Nadie la había mirado así, como si su vida realmente importara. Toda su existencia había sido valorada por lo que representaba: el apellido, la fortuna, el enlace conveniente. Pero aquel hombre la veía a ella, solo a Nira. ¿Por qué me ayuda?, preguntó en voz baja. No me conoce. Solo le he traído problemas. Tavian se apartó y miró por la ventana, observando el horizonte polvoriento. Durante la guerra vi cosas que me cambiaron, dijo finalmente. Vi a los hombres en su peor forma, y en la mejor. Aprendí que mirar hacia otro lado mientras alguien sufre no es algo que pueda hacer. Usted necesitaba ayuda. Yo podía darla. Es así de simple. Nira percibió que había más detrás de sus palabras, un dolor que él no quería compartir. No insistió. Cada alma carga su propia historia. Aún así, le estoy agradecida, dijo. Pero creo que debo marcharme pronto, por su seguridad y la mía. Mañana iré a Sweetwater a enviar su carta a Lyra Dane, respondió él. Hasta entonces, estará segura aquí. A la mañana siguiente,
Nira despertó con el ruido del caballo ensillado. Tavian estaba preparando las alforjas. «He escrito la carta», le dijo ella, entregándole el sobre sellado. Había pasado buena parte de la noche eligiendo las palabras, cuidando de no escandalizar demasiado a su prima, pero dejando clara la urgencia. Tavian guardó la carta en el interior de su abrigo. «Regresaré antes del anochecer. Hay comida en la despensa. Y he dejado el rifle por si acaso». Señaló el arma apoyada junto a la puerta. «¿Sabe usarlo?» Nira negó con la cabeza. «Nunca he disparado». «Esperemos que no haga falta. Tuf ladrará si alguien se acerca. Si eso ocurre, vuelva al sótano sin pensarlo». Vaciló un segundo. «Pero cuando regrese, podría enseñarle lo básico. Así sabrá defenderse». La idea le dio miedo y una extraña sensación de poder. «Me gustaría aprender», admitió. Él sonrió, satisfecho. «Bien, volveré lo antes posible». Se colocó el sombrero y, antes de salir, añadió con voz grave: «Cuídese hoy, Nira». La puerta se cerró detrás de él, dejando la casa en silencio, salvo por el ladrido distante del fiel Tuff y el eco de un corazón que empezaba, por fin, a confiar. «Cuídese también usted, Tavian», dijo Nira Wexley, conmovida por su preocupación. Cuando el vaquero se alejó a caballo, el polvo levantado por los cascos se disolvió en la brisa del amanecer. Nira se quedó un momento mirando hacia el horizonte antes de ponerse a trabajar. Barrió y quitó el polvo, ordenó los estantes de la despensa e incluso se atrevió a hornear pan siguiendo una receta del viejo libro de cocina de Tavian. El movimiento le ayudaba a no pensar en los peligros que él podía enfrentar en Sweetwater, ni en la posibilidad de que volvieran visitantes indeseados. A media tarde, el pan enfriaba sobre la mesa, perfumando la casa con ese aroma cálido que recordaba a hogar. El pan estaba un poco torcido, pero a ella le pareció perfecto. Decidió aprovechar el buen clima y colgar la ropa que había lavado temprano. En el patio, bajo el sol, con Tuf echado cerca y la brisa moviendo las sábanas, Nira se descubrió tarareando sin darse cuenta. Aquel sencillo acto doméstico le dio una paz que no conocía. Allí, en ese rancho perdido entre colinas y cielo abierto, sentía una libertad imposible en su antigua vida en Taylorsville. Tan absorta estaba en sus pensamientos, que no notó al jinete que se acercaba hasta que el ladrido de Tuff la sobresaltó. Giró, con una camisa húmeda aún en la mano, y el miedo la atravesó. Pero pronto vio la figura de Tavian, y el alivio la invadió. Sin embargo, algo andaba mal. El caballo avanzaba despacio, y Tavian se inclinaba hacia un costado, con una mano presionando su abdomen. Al llegar al corral, bajó del animal con esfuerzo. Su rostro estaba pálido bajo el bronceado. «¡Tavian!», exclamó Nira corriendo hacia él. «¿Qué ocurrió? ¿Está herido?». «Tuve problemas en Sweetwater», gruñó entre dientes. «Rook Madren estaba allí con sus hombres. Me reconocieron. Por las descripciones de ayer, la sangre de Nira se heló». «¿Te atacaron?». «Sí. Me acorralaron detrás de la tienda general, 4 contra 1. Aguanté lo que pude, pero uno llevaba un cuchillo». Nira vio la mancha oscura extendiéndose bajo su camisa. «¡Dios mío! Ven, entra». Lo ayudó a cruzar la puerta, soportando su peso a pesar de que aún le dolían las costillas. Lo sentó en una silla y corrió por paños limpios y agua. «Déjame ver», ordenó con voz firme. «Hay que detener la hemorragia». Tavian desabotonó la camisa con los dedos temblorosos, revelando un corte profundo bajo las costillas. Aún sangraba, pero no parecía mortal. Nira tragó saliva conteniendo el mareo. «Necesita limpiarse y coserse», dijo, recordando las lecciones básicas de su madre sobre primeros auxilios. «En el baúl, junto a mi cama, hay un botiquín», jadeó él. «Mi padre fue médico. Me enseñó algunas cosas. Nira lo encontró: gasas, hilo de seda, aguja, ácido carbólico e incluso láudano».
Dispuso todo en la mesa, intentando no mostrar su miedo. «Te iré guiando», murmuró Tavian, pálido pero lúcido. «Primero limpia la herida a fondo». Ella obedeció, aplicando el desinfectante mientras él apretaba los dientes por el escozor. El corte tenía más de 10 centímetros, lo suficiente para requerir puntos. «Deberías tomar un poco de láudano antes», sugirió ella. «Solo unas gotas». «Necesito mantenerme despierto para ayudarte», replicó él. La siguiente hora fue una prueba de fuego. Siguiendo sus indicaciones, Neera limpió, cosió y vendó la herida. Al principio sus manos temblaban, pero pronto se movieron con firmeza. Cuando ató el último punto, tenía la espalda empapada de sudor. «Lo hiciste bien», susurró Tavian débilmente. «Mejor que muchos médicos de campaña que conocí». Ella sonrió con cansancio. «Ahora debe descansar. Lo ayudaré a llegar a la cama». Con esfuerzo lo condujo al dormitorio. Tavian se dejó caer sobre el colchón con un gemido. Neera le quitó las botas, lo cubrió con una manta y vio cómo el color se le desvanecía del rostro. «Lo siento», murmuró él, medio dormido. «No alcancé a enviar tu carta». «Shh, eso no importa ahora». Le acarició el cabello húmedo. «Solo duerme». Se quedó a su lado hasta que su respiración se volvió profunda. Luego fue a la cocina a limpiar la sangre del suelo. Mientras el agua del cubo se teñía de rojo, algo cambió dentro de ella. Rook Madren había hecho esto, y en ese momento, Neera comprendió con una claridad helada que su huida ya no era solo por miedo, sino por dignidad, por justicia. La violencia había llegado a la puerta de un hombre inocente, un hombre que solo le había ofrecido respeto y bondad. Aquella injusticia le ardía a Neera Wexley como fuego en la garganta. Durante demasiado tiempo había vivido sometida, aceptando los límites que su padre, la sociedad y hombres como Rook Madren le imponían. Siempre dócil, siempre obediente. Incluso su huida había sido un acto de miedo más que de voluntad. Pero ahora, mirando a Tavian Holt dormido, herido por haberla protegido, algo nuevo brotó dentro de ella. Decisión. No volvería a ser víctima ni permitiría que aquel hombre bueno sufriera por su culpa. Encontraría la manera de resistir, de pelear. Esa noche, Neera permaneció junto a su cama, velando su respiración, cambiando los paños y vigilando cualquier señal de fiebre. La herida del cuchillo, aunque profunda, no había tocado ningún órgano vital. El sangrado había cesado y el vendaje permanecía limpio. Tavian deliraba por momentos. En uno de esos intervalos de lucidez, bebió un poco de agua y aceptó unas gotas de láudano. Cuando ella le acercó el vaso, sus dedos se rozaron. «Deberías irte», susurró él, la voz ronca. «Escuché en el pueblo. Rook ha ofrecido $500 por información sobre ti. Todos estarán buscándote». Neera dejó el vaso a un lado. «No pienso dejarte así. Apenas puedes mantenerte en pie». Él esbozó una sonrisa débil. «Terca mujer». «Sí», respondió ella con una media sonrisa. «Supongo que lo soy». Al amanecer, Tavian parecía más estable. La fiebre no había aparecido y pudo sentarse para tomar un poco de caldo. Movía los brazos con cautela, pero el dolor había disminuido. «Tenemos que ser prácticos», dijo mientras ella revisaba el vendaje. «Rook sabe que te ayudé. Tarde o temprano vendrá, quizás con la ley de su lado, alegando que eres su esposa». Las manos de Neera se detuvieron. «Nunca llegamos a casarnos», dijo. «Huiste antes de que el pastor dijera las palabras. Legalmente no soy su esposa». «Eso no importará si el sheriff acepta dinero», replicó Tavian. «Y si tu padre lo apoya, peor aún». «Lo hará», dijo ella con amargura. «Dirá que estaba confundida, que Rook solo fue firme con una prometida desobediente». Neera lo miró a los ojos. «Pero no volveré con él. No puedo, y no dejaré que te lleven», respondió Tavian con voz serena pero firme.
Cuando esté más fuerte, nos iremos. Tal vez a Denver, con tu prima Lyra Dine. ¿Nos iremos?, repitió ella sorprendida. Sí. Su mirada recorrió la habitación. Esta casa es solo madera y tierra. La construí después de la guerra, le tengo cariño, pero no vale una vida. Sus ojos se posaron en ella. Mucho menos la tuya. El corazón de Nyra latió con fuerza. Nadie la había cuidado así. No puedo pedirte que dejes tu hogar por mí. No lo pides, lo decido yo, replicó él, con una leve sonrisa. Intentó incorporarse, pero gimió al sentir el tirón en las costuras. Además, hay buenas tierras en Colorado. Lo había pensado antes. Iba a responderle cuando los ladridos desesperados de Toph cortaron el aire. Nyra corrió a la ventana y apartó la cortina. «¡Jinetes!», dijo, el miedo en su voz. «Al menos 6». Entrecerró los ojos, y su sangre se heló. Es Rook Madren. Y viene con el sheriff. Tavian intentó levantarse. «Ayúdame, necesito mi arma». «No puedes pelear», protestó ella. «Estás herido». «No dejaré que te lleven», dijo él con la mandíbula tensa. Nyra pensó rápido. No había tiempo para esconderse. Los caballos ya estaban entrando al corral. Si se ocultaba, registrarían la casa y lo matarían. Una decisión terrible, pero clara, se formó en su mente. «Me iré con ellos», dijo de pronto. «¿Qué? Nyra, no». Intentó levantarse, pero el dolor lo dobló. Ella tomó su mano con fuerza. «Escúchame. Si luchas, alguien morirá hoy, y será tú. No lo permitiré, pero juro que no seré la esposa de ese hombre. Encontraré otra forma». Afuera, una voz autoritaria resonó. «Quien esté dentro, salga con las manos a la vista». El tono de Rook Madren no dejaba lugar a dudas. El sonido de los cascos y el eco del mando llenaron el aire, mientras dentro de la casa, el silencio se hacía más espeso que el miedo. Tavian Holt luchaba por incorporarse, pero Nyra Wexley lo contuvo con una mano firme. «Nyra, sabes lo que ese hombre te hará», dijo con voz quebrada. «Lo sé», respondió ella suavemente. «Pero también sé que ahora soy más fuerte que cuando huí de él. Gracias a ti». Se inclinó y, sin pensarlo, rozó sus labios con los de él. Un beso breve, desesperado. «Confía en mí, Tavian. Por favor». Antes de que pudiera detenerla, Nyra se enderezó, ajustó la ropa prestada y caminó hacia la puerta. Tomó aire, abrió y salió al porche con las manos levantadas, mostrando que estaba desarmada. Rook Madren la esperaba montado en su caballo negro, flanqueado por el sheriff Brant Corrin, y 4 hombres de aspecto brutal. Sus pistoleros, sin duda. El rostro atractivo de Rook se torció al verla vestida con ropa de hombre, el cabello suelto cayéndole sobre los hombros. «Ahí estás, querida», dijo con una sonrisa helada. «Nos has hecho correr una buena cacería». Nyra levantó el mentón. «Rook, Sheriff Corrin», saludó al alguacil, que evitó su mirada con visible incomodidad. «¿Qué los trae al rancho del señor Holt?» «No te hagas la inocente, Nyra», replicó Rook con voz de seda cargada de veneno. «Vienes conmigo a casa. Tu padre está fuera de sí y tu pobre madre no deja de llorar». «No regresaré contigo», dijo ella, alzando la voz para que todos escucharan. «Esa boda nunca ocurrió. No soy tu esposa ni lo seré». El sheriff carraspeó. «Señorita Wexley, su padre firmó una declaración. Dice que usted no está en su sano juicio, que ha sido confundida. Me autorizó a permitir que el señor Madren la lleve a casa para recibir tratamiento». Un escalofrío recorrió a Nyra. Sabía lo que eso significaba. Mujeres encerradas en sanatorios por desafiar la autoridad de un hombre. Pero mantuvo la calma. «¿Tratamiento?», preguntó. «¿Incluye esto?». Alzó la manga mostrando las marcas moradas en su brazo. ¿O quizá esto? Levantó un poco la camisa, dejando ver el moretón en sus costillas. El sheriff bajó la vista, avergonzado.
Rook, en cambio, sonrió con frialdad. A veces una mujer necesita guía, sheriff, dijo con falsa calma. Nira siempre ha sido de temperamento fuerte. Su padre pensó que una mano firme le haría bien. Uno de los pistoleros rió. La ley permite que un hombre discipline a su esposa, dijo entre dientes. No soy su esposa, repitió Nira con voz firme. Y no me iré contigo, Rook. El rostro de Madren se endureció. Bajó del caballo de un salto y entregó las riendas a uno de sus hombres. No tienes elección, Nira, dijo. O vienes por las buenas, o el sheriff arresta a tu vaquero por secuestro y obstrucción de contrato matrimonial. El corazón de Nira se hundió. Claro que Rook usaría la ley para amenazar a Tavian. El señor Holt no me secuestró, protestó. Vine aquí por voluntad propia. Eso no es lo que su padre declaró, murmuró el sheriff sin mirarla. Dijo que este ranchero lleva tiempo engatusándola, convenciéndola de escapar. Nira sintió una risa amarga formarse en su garganta. Apenas conocía a Tavian desde hacía 3 días. Pero comprendió que la verdad no importaba. Rook tenía al sheriff comprado, a su padre de su lado y a 4 matones listos para disparar. La puerta se abrió detrás de ella. Tavian apareció, pálido, tambaleante, con una mano presionando su costado. Aún así, su mirada era firme. La señorita Wexley está bajo mi protección, dijo con voz clara. Ha expresado su voluntad. Le sugiero que la respete. ¿Te atreves a interferir?, rugió Rook, desbordando furia. Después de lo que me has robado. Una mujer no es propiedad que se robe, respondió Tavian con serenidad. Es una persona con derecho a elegir su destino. Rook dio un paso amenazante. Debí acabar contigo en Sweetwater. Sería un error, advirtió Tavian. Nira vio su mano oculta tras la espalda. Estaba armado. Los hombres de Rook se tensaron, los caballos resoplaron. El aire se volvió denso como plomo. El sheriff sudaba, mirando a uno y otro lado. ¡Basta!, gritó Nira colocándose entre ambos. ¡Esto es una locura! No tiene que correr sangre. Entonces ven conmigo ahora, gruñó Rook. O verás morir a tu vaquero. Sintió a Tavian moverse detrás de ella. No lo hagas, susurró. No vale tu libertad. Pero Nira ya había decidido. No permitiría que él muriera por ella. Si había otra forma de salvarlo, la encontraría, aunque tuviera que enfrentarse al mismísimo infierno. Iré contigo, dijo Nira Wexley con voz firme, aunque el miedo le revolvía el estómago. Pero con una condición. Rook Madren arqueó una ceja desconfiado. ¿Qué condición? Regresaremos a Taylorsville, a la casa de mi padre, no a la tuya, respondió ella. Y hablaremos de todo frente a testigos. Sí, después de escucharme. Mi padre sigue creyendo que debo casarme contigo. Lo consideraré. Pero no seré arrastrada como una prisionera para sufrir tu disciplina. Detrás de ella, sintió a Tavian Holt tensarse, pero le apretó el brazo en silencio. Confía en mí. Rook la observó largo rato, evaluando cada palabra con frialdad. Finalmente asintió. Muy bien. A la casa de tu padre, entonces. Aunque dudo que Corbin Byle cambie de opinión por tus historias. No serán historias, contestó Nira con serenidad. Solo la verdad. Algo que debí decir hace mucho. Rook hizo un gesto y uno de sus hombres bajó del caballo, trayendo una montura de repuesto. Sube, querida. Estoy seguro de que tú, amigo, agradecerá que nos marchemos pronto. Nira se giró hacia Tavian, dándole la espalda a Rook para que solo él pudiera verla. Gracias, susurró. Por todo. Confía en que sé lo que hago. Los ojos azules de Tavian brillaron con preocupación. Esto es una locura. ¿Sabes de lo que es capaz? Sí, dijo ella. Pero ahora lo saben otros también. Lanzó una mirada al sheriff Brant Corrin, que había presenciado los moretones y parecía más incómodo que antes. Luego,
sin más, se acercó al caballo. Uno de los hombres de Rook la ayudó a montar, con las manos demasiado lentas sobre su cintura. Ella lo fulminó con una mirada tan fría que el tipo se apartó enseguida. Mientras el grupo se preparaba para partir, Neera miró por última vez a Tavian, de pie en el porche junto a Taf, que gemía inquieto. «Esto no ha terminado», le dijo. Rook frunció el ceño pero no contestó. Dio la orden y los jinetes arrancaron al galope. Neera cabalgaba entre dos hombres armados, más prisionera que prometida. Durante el largo camino hacia Taylorsville, su mente no descansó. Había ganado tiempo. Había evitado un baño de sangre. Pero sabía que el verdadero peligro la aguardaba en casa. Su padre no sería un salvador. Nunca lo había sido. Siempre había preferido los acuerdos y las apariencias antes que el bienestar de su hija. Pero Neera ya no era la muchacha dócil que había huido días atrás. Había aprendido que la fortaleza podía nacer del dolor, que era capaz de decidir por sí misma, de actuar, y no solo soportar. También había descubierto que existían hombres distintos, como Tavian, que ayudaban sin exigir sumisión, que veían a una mujer como un igual. No volvería a ser la víctima de Rook Madren. Encontraría una forma de escapar, y cuando lo hiciera, volvería al único lugar donde había sentido paz, el rancho de Tavian Holt. El viaje duró varias horas. Rook cabalgaba al frente con el sheriff, lanzándole miradas de advertencia de vez en cuando. Neera mantenía el rostro sereno, sin darle motivos para sospechar. Por dentro, su mente elaboraba planes, buscando salidas, midiendo riesgos. Al entrar en el pueblo, todo seguía igual. Las mismas calles polvorientas, el mismo salón, la misma iglesia donde debía haberse casado. Pero todo le parecía más pequeño, más ajeno. Tal vez era ella la que había cambiado. Los habitantes se detenían a mirar. Algunos susurraban, otros levantaban la barbilla con desaprobación al verla en ropa de hombre. Neera los ignoró y se mantuvo erguida en la silla. Que dijeran lo que quisieran, ya no le importaba. La casa de los Vale se alzaba al final de la calle, una construcción blanca de 2 pisos, con un porche amplio y barandales decorativos. Cuando llegaron, la puerta se abrió de golpe y Corbin Ball salió con el rostro encendido. «Neera», rugió, «¿qué significa este espectáculo vergonzoso? ¿Y esa ropa? ¿Acaso has perdido todo sentido de decencia?» Neera desmontó sin aceptar ayuda, lo miró de frente y respondió con voz firme. «Me sobra decencia, padre. Lo que me falta es la disposición de seguir recibiendo golpes de un hombre que se hace llamar mi esposo». Alrededor, los vecinos que se habían acercado contuvieron el aliento. «Quizá deberíamos hablar dentro», añadió ella con calma. «A menos que prefieras que el pueblo entero sepa cómo corteja Rook Madren a sus mujeres». El rostro de Corbin se puso rojo como el cobre, pero se hizo a un lado y señaló la puerta. «Entra». Rook la siguió, despidiendo a sus hombres con un gesto. El sheriff murmuró algo sobre sus obligaciones y se marchó, más que dispuesto a escapar del drama. En el salón, Selah Wren, la madre de Neera, esperaba pálida y temblorosa, un pañuelo arrugado entre las manos. Selah Wren era una sombra de lo que había sido. Los años de obedecer cada deseo de su esposo habían apagado la chispa que su hija Neera Wexley había heredado. «Neera, hija mía», dijo levantándose con dificultad. «Estábamos tan preocupados. ¿Cómo pudiste hacernos esto a nosotros, a Rook?» «Hola, madre», respondió Neera cansada del papel que siempre se esperaba de ella. La hija obediente, dispuesta a disculparse por arruinar los planes de los demás. «Como ves, estoy bien. Mucho mejor de lo que estaría si esa boda hubiera ocurrido». «¡Basta!», tronó Corbin Ball. «No hablarás así de Rook en mi casa. Entonces quizá deba irme otra vez», replicó Neera con frialdad, «ya que parece que los sentimientos de Rook pesan más que mi bienestar». «Ingrata», empezó Corbin, pero Rook Madren levantó una mano, interrumpiéndolo. «Corbin, por favor», dijo con su tono suave y razonable.
el mismo que una vez había encantado a Nira antes de descubrir la violencia que escondía. Está alterada, confundida por ese ranchero que la manipuló. Necesita tiempo para volver en sí. Nira soltó una risa amarga que hizo a su madre estremecerse. «Qué generoso eres, Rook. Y qué oportuno. Siempre sabes cuándo fingir amabilidad, sobre todo cuando hay testigos, ¿verdad?» Los ojos de Rook brillaron con amenaza, aunque su sonrisa permaneció inmóvil. ¿Lo ves, Corbin? No es Nira quien habla. Es la influencia de ese hombre, Tavian Holt. ¿Holt?, repitió Corbin frunciendo el ceño. ¿El veterano con el pequeño rancho al este del pueblo? ¿Qué tiene que ver él en esto? Fue quien la acogió, explicó Rook, insinuando mucho más de lo que en realidad había pasado. Le llenó la cabeza de mentiras sobre mí, sobre nuestro compromiso. No hizo nada de eso, replicó Nira con firmeza. Me encontró huyendo en medio de la tormenta y me dio refugio. A diferencia de ustedes, él se preocupó al ver mis moretones. ¿Qué moretones?, preguntó Selah, su voz débil pero repentinamente alerta. Nira, ¿de qué hablas? De los que Rook me dejó la mañana de la boda, cuando me sorprendió escribiendo a Lyra Dine, y de los otros que me hizo durante nuestro noviazgo, cuando algo no le agradaba. La mano de Selah se llevó a la boca. Corbin, ¿sabías esto? Él se removió, incómodo. Selah, no exageres. A veces un hombre debe guiar a su esposa. Nira siempre ha sido terca. Rook solo intentaba corregirla. ¿Golpeándome?, interrumpió Nira con voz cortante. Llámalo por su nombre, padre. Me golpeó, me pateó, me dejó marcas que tuve que ocultar bajo mi vestido de novia. Rook dio un paso al frente, perdiendo su máscara de calma. Esto es absurdo. Corbin, no creerás semejantes fantasías histéricas después de todo lo que he hecho por tu banco, por tu familia. ¿Por todo lo que le has prometido?, dijo Nira con frialdad. De eso se trata, ¿verdad? De los contactos de tu ferrocarril, del dinero que podrías aportar. Mi felicidad nunca importó. El rostro de Corbin se endureció. No entiendes de negocios, Nira. No sabes lo que cuesta asegurar un futuro. Rook ofrece estabilidad. ¿A cambio de qué?, lo interrumpió ella. ¿De mi seguridad? ¿De mi dignidad? ¿De mi vida? Se volvió hacia su madre, pálida como la cera. Madre, por favor. Ningún acuerdo vale el sufrimiento de una hija. Selah miró a su esposo, luego a Rook y finalmente a Nira. Algo cambió en su semblante. Quiero ver esos moretones, dijo con voz temblorosa pero firme. Selah, protestó Corbin, eso no es apropiado. He dicho que quiero verlos, repitió poniéndose en pie con una autoridad inesperada. Nira, ven conmigo. Rook pareció dispuesto a objetar, pero la mirada de Selah lo detuvo. Nira la siguió escaleras arriba hasta su antigua habitación, la misma donde se había preparado para la boda. Cuando cerraron la puerta, Selah la miró directamente. Enséñamelos, susurró. Nira vaciló un instante, luego desabrochó la camisa prestada y dejó al descubierto los moretones que cubrían sus costillas, los de sus brazos y el corte ya cicatrizado en la frente, donde el anillo de Rook la había alcanzado. Selah llevó una mano temblorosa a las marcas, lágrimas llenándole los ojos. Ay, hija mía, no tenía idea. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Me habrías creído?, preguntó Nira con suavidad. Siempre me enseñaste que una esposa debía soportar los arrebatos de su marido, que los hombres a veces se desahogan. Selah cerró los ojos, el rostro marcado por el dolor. Eso fue lo que mi madre me dijo cuando tu padre... Calló unos segundos. Pero esto, Nira, esto es crueldad. Nira se abotonó la camisa, observándola con tristeza. Él también te ha golpeado, ¿verdad? No era una pregunta. Selah asintió apenas. No como esto. No tan seguido. Pero sí, a veces. Un silencio pesado se interpuso entre ellas,
lleno de años de dolor callado. Entonces, Cilla Wren se enderezó, secándose las lágrimas con un gesto firme. «No puedes casarte con Rook Madren», dijo con voz temblorosa pero decidida. «No lo permitiré, no después de ver esto». Un alivio tan intenso recorrió a Nyra Wexley, que sintió las rodillas flaquear. «Gracias, madre», susurró. «Pero, ¿y padre?» Cella vaciló, la fortaleza momentánea tambaleándose. «Ha puesto todo en este compromiso. El banco está peor de lo que él ha dicho, sin el apoyo de Rook». «Entonces tendrá que encontrar otra manera», replicó Nyra con firmeza. «No voy a ser vendida para salvar el banco». Cella comenzó a caminar por la habitación, pensativa. «Necesitamos tiempo», dijo al fin. «Tiempo para hacer que Corbin Bale entre en razón, para buscar otra salida». «Rook no esperará», respondió Nyra. «Está furioso, humillado por mi huida. Quiere recuperarme cuanto antes. Entonces debemos sacarte de aquí», resolvió Cella de pronto. «Podrías ir con Lyra Dine, en Denver. Tengo algo de dinero guardado, no mucho, pero alcanzará para un billete de tren». Nyra la miró, sorprendida. Era una faceta de su madre que jamás había visto. Decidida, protectora, dispuesta a desafiar a su esposo. «¿Me ayudarías a huir?» «Debí protegerte hace mucho», respondió Cella con la voz cargada de arrepentimiento. «No volveré a fallarte». Idearon el plan con rapidez. Cella distraería a Corbin y a Rook con la excusa de hablar durante la cena, mientras Nyra saldría por la puerta trasera rumbo a la estación. El tren nocturno a Denver partía a las 8. Si lograba abordarlo sin ser vista, estaría lejos antes de que notaran su ausencia. Pero justo cuando se disponían a ejecutar el plan, un estruendo en la planta baja las detuvo. Voces masculinas alzadas, una puerta golpeando con fuerza. Nyra y Cella intercambiaron miradas de alarma y bajaron corriendo hasta el descansillo. En el vestíbulo estaba Tavian Holt, pálido pero erguido, apoyado en un bastón. Su cuerpo aún mostraba la debilidad de la herida, pero su postura irradiaba determinación. Frente a él, Corbin Bale y Rook Madren lo miraban con hostilidad, mientras Brant Corrin, el sheriff, parecía desear estar en cualquier otro lugar. «He venido por Nyra», anunció Tavian sin rodeos. «Quiero asegurarme de que esté a salvo y reciba un trato justo». Rook dio un paso adelante, el rostro contraído de desprecio. «Tienes agallas, Holt. Después de secuestrar a mi prometida y llenarle la cabeza de mentiras». «No secuestré a nadie», interrumpió Tavian con calma helada. «Y no he mentido, pero sí he visto lo que tú le hiciste. Los moretones que dejaste en una mujer inocente». Corbin se atragantó de indignación. «Esto es intolerable. Sheriff, saque a este hombre de mi propiedad ahora mismo». Brant Corrin se movió incómodo, evitando la mirada de Corbin. «Bueno, señor Bale, no puedo hacer eso». «¿Cómo que no puedes?», vociferó Rook. «Está invadiendo». «Es que ha habido ciertos desarrollos», dijo el sheriff con resignación. «Cuando la señorita Wexley mostró los moretones en el rancho, empecé a preguntar en el pueblo, y resulta que no es la única mujer que ha tenido problemas con el señor Madren». El silencio cayó como plomo. Nyra bajó las escaleras lentamente, con Cella detrás. «¿Qué está diciendo, sheriff?», preguntó. Brant se quitó el sombrero, girándolo nervioso entre las manos. «Mara Kestrel, la del taller de sombreros, vino a hablar. Dijo que el señor Madren la cortejó el año pasado antes de fijarse en usted, que también fue violento, que la lastimó. Y luego está la hija de la viuda Barton, y Vesa Lane, del café». El rostro de Rook se tornó blanco de furia. «¡Mentiras! Esas mujeres buscan dinero». «3 mujeres diferentes, con historias iguales», replicó el sheriff, alzando la voz por encima de los gritos de Rook. «Y ahora está usted, señorita Wexley, con marcas que lo prueban. Es un patrón que no puedo ignorar, tenga las conexiones ferroviarias que tenga». Nyra llegó al pie de las escaleras, colocándose junto a Tavian.
Él la miró con preocupación y una ternura que le aceleró el corazón. «Viniste por mí», susurró ella. «Aún herido. No podía quedarme sabiendo lo que podrías estar enfrentando», respondió él. De pronto, Rook se abalanzó y la agarró del brazo, arrastrándola hacia sí. «¡Es mía!», rugió. «Mi prometida, mi propiedad». Nira gritó de dolor al sentir sus dedos clavarse en la carne magullada. En un instante, el bastón de Tavian se alzó y golpeó con fuerza la muñeca de Rook. Este soltó un alarido, liberándola. «¡Eso es agresión!», vociferó Corbin. «¡Sheriff! ¡Arresten a ese hombre!». Pero Corrin ya había desenfundado su revólver, apuntando a Rook. «El único que va a ser arrestado hoy es el señor Madren», declaró, «por agredir a la señorita Wexley frente a mí y por las denuncias que investigaremos». Rook lo miró, rojo de ira y desconcierto. «Esto es absurdo. Corbin, haz algo». Corbin observó a todos, al sheriff, a su esposa, a su hija y a Rook, el socio que ahora se hundía. Su decisión fue instantánea. «No tenía idea de tus inclinaciones, Rook», dijo con frialdad. «Bajo estas circunstancias, nuestro acuerdo comercial debe anularse. Y por supuesto, no puedo consentir tu matrimonio con mi hija». La expresión de traición en el rostro de Rook Madren habría resultado casi cómica si la situación no fuera tan grave. «¡Cobarde!». «Basta», lo interrumpió el sheriff Brant Corrin con voz firme. «Señor Madren, viene conmigo. Tenemos preguntas que hacerle en la cárcel». Luego miró a Tavian Holt y Nira Wexley. «Señorita Wexley, necesitaré su declaración mañana si está dispuesta». «Lo estoy», respondió ella con determinación. «Y sospecho que las otras mujeres también lo estarán, ahora que por fin alguien las escucha». Mientras el sheriff se llevaba a un furioso Rook esposado, la tensión en la casa empezó a disiparse. Corbin Bale volvió la mirada hacia Tavian, con un gesto calculado. «El señor Holt, ¿verdad? Creo que le debo mi gratitud por proteger a mi hija». Los ojos de Tavian eran fríos. «Su gratitud no es lo que busco, señor Vale. Solo vine a asegurar la libertad y seguridad de Nira». «Por supuesto», dijo Corbin, forzando una sonrisa. «El bienestar de mi hija siempre ha sido mi prioridad». Tavian lo observó con calma. «¿De verdad?». «Porque, por lo que he visto, estuvo dispuesto a sacrificar su felicidad, incluso su vida, por conveniencia». Corbin frunció el ceño, pero Selah Wren habló antes de que pudiera responder. «El señor Holt tiene razón», dijo con una fuerza que sorprendió a todos. «Fallamos con Nira. Yo fallé. Es hora de ponerla primero, de verdad». Corbin pareció dispuesto a discutir, pero se desinfló, luciendo de repente cansado y viejo. «¿El banco?», murmuró. «El banco sobrevivirá sin el dinero de Rook Madren», lo interrumpió Selah. «Y si no lo hace, que así sea, pero nuestra hija no será el precio de su rescate». Nira los miró, atónita, su madre tan decidida, su padre tan resignado. Todo parecía girar sobre un eje nuevo. Y junto a ella, Tavian, firme y tranquilo, irradiaba la seguridad que necesitaba. «Quiero regresar al rancho con Tavian», dijo con claridad. «No para huir, sino para sanar y decidir mi futuro sin presiones». Corbin la observó un momento, luego asintió con un gesto breve. «Si eso deseas...». «Lo deseo», confirmó Nira. Se volvió hacia Tavian. «Si aún me aceptas como huésped». Los ojos del hombre se suavizaron. «Mi casa es tuya mientras la necesites, Nira». Antes de irse, Selah metió en la mano de su hija una pequeña bolsa. «Mis ahorros», susurró. «No es mucho, pero te dará opciones». La abrazó con fuerza. «Sé feliz, hija mía, y sé libre». Nira la rodeó con los brazos, sintiendo que algo nuevo nacía entre ellas. «Gracias, mamá, por creer en mí, por defenderme». Afuera los esperaban los caballos, el de Tavian y una yegua prestada para Nira.
Aunque todavía sufría por la herida, Tavian insistió en ayudarla a montar. Luego subió él, algo rígido, al suyo. Cuando se alejaron de la casa de los Vale, Nira sintió como un peso enorme se desprendía de su pecho. El futuro era incierto. Rook aún podía causar problemas, su padre seguía con deudas, y ella misma no sabía qué rumbo tomar. Pero por primera vez, esa incertidumbre no le daba miedo, le sabía a libertad. Cabalgaron en silencio mientras las luces del pueblo se desvanecían. Entonces Tavian habló con tono pausado. Quiero que sepas que no me debes nada. Mi casa será tu refugio sin condiciones. Y si algún día decides ir a Denver, te acompañaré hasta allá. Nira lo miró, observando su perfil bajo la luz tenue. La mandíbula firme, los ojos bondadosos, la boca que empezaba a visitar sus pensamientos con frecuencia. ¿Y si descubro que no quiero ir a Denver?, preguntó en voz baja. ¿Y si descubro que el lugar donde quiero quedarme está más cerca? Tavian contuvo el aliento. Entonces, me alegraría tener tu compañía, dijo con la voz ronca. Pero Nira, acabas de liberarte de una jaula. No quiero que entres en otra por gratitud. Ella acercó su caballo al suyo, extendiendo la mano hasta entrelazar sus dedos. Tavian Holt, susurró. Eres el primer hombre que no me mira como si fuera algo que deba poseer. Eso no es una jaula. Es justo lo que te hace diferente. Le apretó la mano con ternura. No estoy tomando decisiones definitivas hoy, pero cuando lo haga, serán mías. Con los ojos abiertos y el corazón libre, Tavian llevó su mano a los labios y la besó suavemente. Eso es todo lo que podría pedirte. Siguieron cabalgando mientras las primeras estrellas aparecían sobre ellos. Nira sintió que algo dentro florecía, una esperanza nueva, como una flor que por fin toca el sol después de mucho tiempo en sombra. El camino por delante era suyo, y si su destino empezaba a girar en torno a aquel hombre silencioso y noble que cabalgaba a su lado. Bueno, también era su elección. Las semanas siguientes transcurrieron con calma. Tavian se recuperaba poco a poco de su herida, y los moretones de Nira desaparecían día tras día, hasta que solo quedaba en ambos una cicatriz invisible, la de haber sobrevivido y elegido vivir a su manera. Las heridas invisibles fueron las que más tardaron en sanar, pero en la calma del rancho, Nira Wexley volvió a dormir sin sobresaltos, a reír sin miedo y a encontrar alegría en las cosas sencillas. Cumplió su promesa de declarar ante el sheriff Bran Corrin, relatando sin titubeos cada abuso de Rook Madren. Otras mujeres, inspiradas por su valentía, también se animaron a hablar. Rook permaneció en la cárcel, su influencia desvaneciéndose mientras antiguos aliados se alejaban de su desgracia. Los múltiples cargos por agresión garantizaron que no volvería a atormentar a Nira durante mucho tiempo. Corbin Byle apareció en el rancho una vez, fingiendo preocupación por su hija, aunque era evidente que buscaba recomponer los lazos perdidos tras el derrumbe del banco y la ruptura con los ferrocarriles de Madren. Nira lo recibió con cortesía, pero sin dejar que se acercara demasiado. No volvería a dejarse manipular. Para su sorpresa, Cilla Wren comenzó a visitarla con frecuencia, sin Corbin. Llevaba pequeños obsequios, y poco a poco, madre e hija, reconstruyeron un lazo verdadero, basado en el cariño y no en las apariencias. La carta que Nira había enviado a Lyra Dine finalmente llegó a Denver. Su prima respondió con palabras cálidas y una oferta de hogar, siempre que quisiera aceptarla. Saber que tenía opciones, que ya no estaba atrapada, le dio una libertad nueva. Podía elegir su destino sin presiones. Y, cada día más, ese destino parecía trazarse junto a Tavian Holt, el hombre que no solo la había salvado del peligro, sino también de sí misma. Juntos formaron un equilibrio natural. Nira se ocupaba del hogar, aprendiendo a la vez las tareas del rancho que habrían escandalizado a cualquier dama de Taylorsville. Tavian le enseñó a montar con seguridad,
a disparar con precisión, a reparar cercas y cuidar el ganado. Ella, en cambio, llenó su casa de orden y calidez, de flores silvestres y música de un pequeño piano que Tavian compró en Sweetwater, y transformó sus comidas sencillas en banquetes con los que experimentaba entre risas. Su amistad se volvió más profunda con los días, tejida de respeto y de una ternura que crecía en silencio. Tavian nunca la presionó, nunca la hizo sentir deuda alguna. Su trato era tan considerado que hacía que todos los hombres del pasado de Nira parecieran torpes muchachos. Ella, al descubrir su propio valor y fuerza, empezó a mirar al vaquero callado con ojos nuevos, fascinada por esas manos capaces de domar un caballo salvaje o vendar una herida con la misma delicadeza. Una tarde de verano, sentados en el porche mientras el sol teñía la pradera de oro y escarlata, Nira tomó una decisión. Llevaba semanas meditándola, asegurándose de que naciera del deseo y no de la gratitud. «No me iré a Denver», dijo suavemente. Tavian la miró, intentando mantener la serenidad aunque en sus ojos se asomaba una esperanza tímida. «¿Estás segura? Tu prima te recibiría encantada. Podrías empezar de nuevo lejos de todo esto». Nira sonrió y le tomó la mano. «Los recuerdos que he hecho aquí son los que quiero conservar, y los que deseo construir, aún más». Él abrió la boca para responder, pero ella lo interrumpió con dulzura. «¿Recuerdas lo que dijiste aquella noche en la tormenta? No hiciste preguntas. Me ofreciste refugio sin condiciones, protección sin exigencias. Ese fue el momento en que empecé a quererte, Tavian Holt. No porque me salvaras, sino porque me viste como alguien digna de respeto». Tavian respiró hondo, visiblemente conmovido. «He estado enamorado de ti desde aquella primera noche», confesó. «Cuando estabas herida, pero aún así tan valiente. Pero me prometí no decirlo hasta que fueras libre para elegir». «Y estoy eligiendo ahora», dijo ella con firmeza. «Te elijo a ti, este rancho, esta vida que empezamos. Si tú me aceptas». Tavian se puso de pie, tomándola de la mano para levantarla con él. En la luz dorada del ocaso, sus ojos reflejaban un calor que hizo latir el corazón de Nira con fuerza. «Te acepto, mientras tú me quieras a mi lado», susurró. Cuando la besó, lo hizo con una ternura reverente que luego se volvió fuego compartido. En sus brazos, Nira no encontró posesión ni dominio, sino compañía, igualdad y amor. Un mes después, se casaron en Sweetwater. La ceremonia fue sencilla. Asistieron Selah, Lyra Dine y algunos amigos de Tavian de los ranchos vecinos. El sheriff Corrin también estuvo allí, testigo del final de una historia oscura y del comienzo de una nueva. Corbin Byle no asistió. Había rechazado dar su bendición cuando supo que no habría dote ni beneficios. Nira no lo lamentó. El apoyo de su madre valía mucho más que la aprobación de su padre. Con la llegada del otoño, la pradera se cubrió de tonos dorados y rojizos, y la vida matrimonial de Nira y Tavian fluyó con una armonía natural, como si siempre hubieran pertenecido el uno al otro. El rancho prosperó bajo sus manos, ampliándose con nuevas tierras compradas a un vecino que se marchaba al este. Añadieron habitaciones a la casa, soñando con un futuro donde quizás resonaran risas de niños. Un año después del día en que Nira huyó de su boda con los moretones escondidos bajo el encaje, ella y Tavian estaban en el porche observando una tormenta de primavera que cruzaba la llanura. «Es extraño pensar en cómo habría sido mi vida si no hubiera llovido aquel día», dijo Nira, apoyándose en el pecho firme de su esposo. «Si no hubiera cruzado tu camino». Tavian la rodeó con el brazo. «Me gusta creer que igual nos habríamos encontrado», dijo. «Hay cosas que están destinadas a suceder, sin importar el camino». Nira sonrió y se giró hacia él. «Quizás, pero aún así, agradezco aquella tormenta». Tomó su mano y la guió hasta su vientre, donde un leve abultamiento empezaba a notarse. El cielo rugió a lo lejos, pero en el porche solo reinó la paz,
la certeza de que las heridas del pasado habían dado paso a una vida nueva, tejida con amor, coraje y segundas oportunidades por todo lo que me trajo, susurró Nira Wexley, y el rostro de Tavian Holt se iluminó con la misma alegría que siempre mostraba cada vez que recordaban la nueva vida que crecía dentro de ella. Él se arrodilló, besando con ternura el lugar donde descansaba su futuro, y luego se incorporó para besar a su esposa con una pasión suave y agradecida. «Y yo también, mi amor», murmuró contra sus labios. Con los años, el rancho Holt se convirtió en un lugar conocido en toda la región por su calidez y hospitalidad. Nira y Tavian criaron a 3 hijos, 2 varones y una niña, todos con los ojos azules de su padre y el espíritu indomable de su madre. Su legado no se construyó con dinero ni títulos, sino con trabajo honesto, fe en la vida sencilla y la convicción de que el amor debía levantar, nunca aprisionar. A veces, los viajeros preguntaban a Nira cómo había conocido a Tavian, curiosos por la historia de la hija de un banquero y el ranchero tranquilo cuya unión parecía tan serena. Ella sonreía, bajando un poco la mirada, y respondía simplemente: «Buscaba refugio de una tormenta, y encontré mi hogar». Era suficiente verdad para quien quisiera escuchar. La historia completa, de huida, miedo, valentía y sanación, permanecía en silencio, guardada solo entre ellos, porque lo que realmente importaba no era cómo comenzó aquel camino, sino cómo lo recorrieron, paso a paso, día tras día, hombro con hombro. 2 almas que, al encontrarse, comprendieron que el amor verdadero no se trata de rescatar ni poseer, sino de caminar juntos hacia la misma luz.